Y tenemos al alcalde Gustavo González. Buenas tardes, gracias por venir nuevamente aquí como todos los miércoles cada 15 días. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tenemos para hoy, Gustavo? Hoy, Vení cansado, apurado, andá al galope porque estás cumpliendo tu función de alcalde, pero además está en esta tarea de incorporarte al equipo Andares, es verdad. que es una columna. Sí. ¿Y qué le va a aportar la compañera hoy? Y bueno, a ver, no sé si aportar, digo, el tema es discutir o plantear algunas cosas. Con respecto, A ver, ¿qué te pareció el Congreso del FAN? no participamos directamente porque no éramos los delegados, Yo fui, pero me anoté y me tenía como 80 adelante y me fui. sí, sí, bueno, a ver, nosotros no participamos de la delegación del comité, que fue el Congreso. Este, por lo menos lo que tiene que ver con algunos documentos que se habían presentado y se habían hecho acuerdos, este, se plantearon algunos desafíos en los cuales se fueron plasmando dentro de la lógica que había, pero igual Dejar el micrófono un poquito. siempre queda cosas para discutir y para plantear, ¿no? Especialmente en lo que tiene que ver con la autocrítica y con la perspectiva hacia adelante, ¿no? Yo creo que ahí a veces en lo que tiene que ver, siempre nos preguntamos si estamos en tiempo para poder discutir, o si son los tiempos o no son los tiempos. Y siempre caemos en esa y por lo general siempre nos está faltando algún tiempo como para poder analizar correctamente la situación. Sibila dijo algo el otro día, la autocrítica es permanente. Exacto. No es solamente una época porque perdimos, porque ganamos. Si ganamos no hay, pero la autocrítica es una cosa permanente. La autocrítica es permanente, lo que no se debe dejar de no hacer autocrítica. Entonces creo que ahí donde nosotros en el rol que teníamos de estar insertos en el gobierno y en varios gobiernos, porque a nivel departamental tuvimos durante estos 15 años varios gobiernos departamentales, pero a su vez a nivel nacional. Eso también te lleva a estar continuamente, hasta a veces hasta en la defensiva, en lo que tiene que ver con algunos planteos. Y a veces perdemos esa perspectiva de poder tener una autocrítica de lo que venimos haciendo, para no caer o darle pie en este caso a la oposición, a algunos argumentos. Y yo creo que a veces ahí incurrimos en algunos errores que está bueno poder analizar con más tiempo, ¿no? ¿Puntos? ¿Algunos? Y lo que tiene que ver más que en la función de la gestión, si es solamente gestión o es una gestión que está compartida con lineamientos políticos, que es donde indican hacia dónde tenemos que ir. Entonces me parece que ahí hay cosas que habría que analizarlo más detenidamente, ¿no? Porque cuando hablamos de si la gestión lo es todo, es parte. Yo creo que lo que tiene que son las definiciones hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí tuvimos algunos temas en lo que tiene que ver con los lineamientos políticos, económicos, discusiones internas que nos frenaron a tomar algunas decisiones y hacer menos, ¿cómo te voy a decir? Más inoperante en algunos casos, ¿no? Después terminamos en el Congreso en el tema de elegir las candidaturas, que también llevó su tiempo, en el cual se llega al acuerdo de la votación del plenario de 3 candidaturas y bueno, y los candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones internas, que van a ser Pereira, Sibila y de Pasada, perdón. Ivone Pasada, Y bueno, Pasada. compañera que tuvimos en el secretariado durante mucho tiempo, en la mesa. Sí. Estamos Los hablando- tres, compañeros con experiencia, ¿no? O sea, nadie le va a quitar la experiencia a ninguno de los tres. Cada uno después tendrá la opción dentro del Frente Amplio de poder elegir al conductor, más que dentro del Frente Amplio. Yo creo que hay algunos que tienen el rol de articulador y de compañeros o compañeras que realmente van a tener que conducir la fuerza política, ¿no? Cosa que en los últimos años veníamos carentes de eso. Desde Desde mi que... punto de vista, ¿no? Sí, lo comparto y además lo reafirmo. Desde que asumió Tabaré Vázquez la presidencia, como que Probeto fue el nexo con el gobierno, pero ejerciendo el papel de presidencia, pero fue una presidencia no tan marcadamente para la interna del frente, sino de acompañamiento al Al gobierno. gobierno.
para poder resolver puntos concretos. Y después se fue dando casi igual en la medida que fue pasando el tiempo. Sí, lo de Brovetto capaz que era sin justificar algunas cosas, digo, simplemente creo que era los primeros 5 años de gobierno, había lineamientos fuertes en el cual desde el punto de vista programático había que cumplir, cosas que teníamos que enfrentar a la derecha que había perdido por primera vez la hegemonía de los dos partidos. Entonces, capaz que puede ser un poco más entendible. Ya después, en las demás presidencias, se siguió en el mismo rol y bueno, ahí capaz que cometimos o pecamos de ingenuo o... Yo creo que nos confiamos nada más que en las tareas que se hicieron bien y que la gente lo iba a entender. Y no hubo trabajo político para explicitar por qué se hacían determinadas cosas. Sí, ahí nosotros hacíamos lo que la lectura dentro del comité, que compartíamos con varios compañeros, el hecho de decir, se hacen las cosas, pero también hay que saber por qué. Y también que hay determinados momentos en donde hay cosas que los vaivenes a nivel mundial, porque Uruguay no es una isla ni es una burbuja. Y menos tan pequeño. Tan pequeño, y entonces depende de muchos vaivenes. Y que estos vaivenes, así como el hecho de perder o que se nos generara en ese avance en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Se habían recuperado más de 300.000 puestos de trabajo. Y en los últimos años se habían perdido 50, 60.000 puestos de trabajo. Y nosotros no salimos a explicar que hubieron algunas condicionantes económicas a nivel internacional que también nos iban llevando a eso. Y bueno, a veces hay gente que tendría que haber explicado de alguna manera o haber podido entenderlo, o no justificando, pero sí viendo que algunas cosas nos podía pasar. Y a nivel económico también pasan esas cosas. Hay cosas que de repente suben las exportaciones, bajan las exportaciones, yo qué sé, sube, baja el PBI. Hay cosas que de repente desde el punto de vista económico solamente se explica cuando vamos hacia arriba, pero cuando hay abajo también hay otras explicaciones y que no tienen que ver solamente con el Uruguay, tienen que ver con la economía mundial y tiene que ver también hacia dónde vamos nosotros. Y eso también a veces no es tan fácil explicarlo y mucho menos entenderlo, pero deberíamos haber dado el debate de ese punto de vista. Yo recuerdo alguna intendencia que fue del frente tipo, que fue de una muy buena administración, tipo la de Yacheto, vecinos nuestros acá de Florida, que se perdió antes, ya hace un quinquenio atrás, y hubo la hora, la de Pereira y la de... Que se daba por ganada. El Chueco Barrio. O sea, la continuidad de 3 periodos del Frente Amplio, sin embargo, se perdió. Es decir, el tema de la comunicación, hay dos tipos, hay varios tipos, varias maneras de comunicarse, pero el mano a mano, el tete a tete, se ve que no ha funcionado. No, y ha funcionado solamente funciona en base a lo que se hace. Y no en las cosas que no se puede conseguir o en las cosas que de repente debemos reconocer que no se pueden hacer o cosas que hicimos mal. Hoy hablamos de esa autocrítica, que la autocrítica es permanente, pero cuando estás en la gestión no te haces una autocrítica por muchas cosas. Primero, para no dar blancos fáciles de que la oposición te gane en esa discusión. Y en otras, porque no quería dar el brazo a torcer. Digo, nos pasó en algunas gestiones en las cuales se entendía de que no había que discutir esto porque acá teníamos algún flanco débil y eso se aprovecha por la oposición. Hoy por hoy me parece que la ciudadanía, desde el punto de vista político, está débil. Entonces discute en base a lo que tiene, a lo que gana y no discute en otro contexto. O sea, yo estoy bien, hoy tengo mi autito, tengo mis vacaciones, tengo esto, mañana no lo tengo, estoy mal. Si se olvida de lo que estuvo antes. ¿Cómo hacer para enmarcar esa discusión de que sea más, de alguna manera, más participativa por parte del vecino y no se preocupe solo por él? Y bueno, ahí también hay una cultura, ¿no?, que hemos ido perdiendo. Yo creo que también los que dominan el mundo han trabajado en eso, ¿no?, en la desinformación y el hecho de que la participación se dé hacia determinadas cosas y en otras no. Yo no tengo la solución a eso, sinceramente. Sé que
nos está pasando, nos pasa el Frente Amplio, les pasa a la izquierda mundial. Hoy el dominio, o sea, como que el capitalismo o el imperialismo, como le quieramos llamar, va marcando, ¿cómo te voy a decir?, determinadas líneas de trabajo y siempre se va como reflotando, ¿no? Siempre como va encontrando una herramienta para ir bloqueando. Es mucho más fácil de no ser claro o no poder, ¿cómo te voy a decir? Más fácil mentir o no ser claro en determinadas cosas que poder construir algo, un diálogo y una Es que no participación. ser claro a veces es mentir. Bueno, Cuando yo quiero decir algunas cosas, pero no no digo las digo, otras. las digo a media, lo oculto. En cambio, este es mucho más difícil poder ser frontal, explicar las cosas. Entonces ahí hay una diferencia y en eso nos están ganando, digo, porque yo no le Pero encuentro que la no se vuelta. puede salir a mentir. Por lo pronto, como No, mentir no una puedo cosa de mentir. educación formativa de la Ni si, izquierda. exacto. Eso es algo innato que tiene la izquierda, decir, Pero hay que combatir la mentira. Es decir, cómo hacerlo cuando es tan masiva. ese es el tema. Ese es Porque el gran desafío. el gran desafío y otra de las cosas que también, y ahí entramos todos en la misma bolsa, es nosotros no vamos a manejar los medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación o los medios de comunicación que hay en el Uruguay son de clase, son de la clase dominante. Nosotros no hemos creado dentro del... Estábamos hablando, estamos redondeando el tema de la mentira o no la mentira, cómo hacerlo para, de alguna manera, poder llegar con la verdad. ¿Cómo se llega con la verdad? Porque el tiempo de la mentira también estaba en los cucos. Yo recuerdo, y vos tenés que acordarte hace 40, 50 años atrás, que el cuco estaba ahí y la mentira estaba ahí. Sin embargo, se combatía. Hay una alta tecnología ahora de los medios que están al servicio del imperio. Exacto. Hoy las redes sociales y que se usan mal, pero que se terminan usando, que son tendenciosas. Aparte hay, no sé cuánta gente habrá, pero debe haber cientos y miles de personas que están estudiando e interconectando tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, como para inducirte a determinadas cosas. Digo, eso también está comprobado, cómo se estudia la cantidad de gente que está en las redes, cuál es su comportamiento, cuál es su forma de pensar y cómo los van cruzando con determinados mensajes. Eso también es una forma de penetración de la información y tendenciosamente a cómo te llevan a determinadas cosas. Eso es algo que también nosotros venimos atrás de todo eso. Esto es como los futbolistas o los deportistas y el doping. Siempre van adelante los que van creando algún fármaco y vos venís atrás descubriéndolo. Bueno, esto prácticamente. ¿Cómo llevar adelante una política local o de gobierno, ya sea desde el municipio, o desde la intendencia o del propio gobierno nacional? Vos sos un hombre que venís de base marxista, con algunos estudios, algunas charlas y algunos talleres que se han hecho, que hemos hecho, no en conjunto, porque los hemos hecho. Sí. ¿Cómo interpretar la realidad ahora para no perder el hilo de lo nuevo? Porque cambió la tecnología, pero la Pero no la presentación sigue realidad. igual, la realidad sigue igual, Sí, igual. o O peor. sea, sí, en este caso peor, digo, pero digo, por ejemplo, digo, vos decías de repente de cosas que nosotros luchábamos yo qué sé, en el 80, el 90, que hicimos una experiencia no solamente sindical, sino política, continua hasta poder lograr el cambio de gobierno. Y hoy, vos decís, después de 15 años de gobierno frente amplista, prácticamente en cuestión de meses volvimos de vuelta, no a lo mismo, pero muy cerca de vuelta, cómo rápidamente ellos lograron eh, implantar otra vez las políticas neoliberales y volvemos a retroceder. Capaz que más grave incluso porque a lo que se vivieron 15 años de determinada manera, con determinados beneficios que estaban instaurados en la sociedad y de ahora de golpe empiezan con lo mismo hace Y, 15 años atrás y y, se al volvé- lado, ¿y esto? y volvés de vuelta a remarla como para poder volver a conquistar determinadas cosas. Y cuando lográs, volvés a estar de foja cero de lo que empezaste. Porque fíjate vos que las políticas neoliberales que está implantando el gobierno de la calle, prácticamente en pocos meses trajo por tierra
políticas que tienen que ver con el salario, políticas que tienen que ver con la salud, con la educación, prácticamente que en lo que va, no solamente este año de pandemia, sino este año de gobierno, ha habido un retroceso en lo económico, en lo salarial. Vos preguntabas recién cómo podemos aplicar esto en un gobierno municipal, ¿no? Con un Y, gobierno departamental que de cercanía o también. departamental, que es también mucho más cercano que un gobierno nacional. Y tiene que haber también un involucramiento. No sé si te acordás que hubo un documento en el Frente Amplio, y yo siempre lo refloto, que tiene que ver con organización social, sociales, gobierno y la otra pata era y fuerza política. No sé si te acordás que había un documento chiquito. Puede ser, no me acuerdo ahora. Seguro. Entonces ahí hablaba de el rol de la fuerza política, el rol de las organizaciones sociales. ¿Ese documento de la central del frente? Sí, que fue aprobado y que siempre traído, pero muy difícil de poder nosotros demostrarlo a la hora de estar en el gobierno. Y que tenía que ver con la fuerza política, la gente organizada, las organizaciones sociales y el gobierno. Entonces, como que cada uno tenía su rol siempre hacia el mismo norte, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que a nosotros nos ha costado poder resolver ese tema. O sea, hay un plan de gobierno, hay organizaciones sociales, indudablemente que van a estar en sintonía, pero no quiere decir que estén de acuerdo en el 100%, pero la fuerza política tiene que guiar y el gobierno es la parte ejecutora. Yo lo entiendo así, entonces me parece que acá lo que nos está faltando es un mayor involucramiento de la fuerza política. Las organizaciones sociales se van a juntar, se van a armar, hay cosas que van a estar contigo, hay cosas que no, pero siempre van a ser la guía y el motor también de ir mejorando esta sociedad. Ahora, es un desafío permanente porque también le pasó al PT con Lula. Por eso digo, no Cuando- solamente el Uruguay. No. Tiene que ver un fenómeno que hay que reestudiar porque el PT, después de haber sacado millones y millones de personas de la pobreza, ahí falló el partido político, porque incluso cuando van a sacar a Dilma y sacan a Lula y arman todo un aparataje muy jodido desde el punto de vista jurídico para sacarlo, hoy la vida lo demuestra, no estaba la gente en la calle como debía estar, para lo que fue el partido PT para Brasil, pero nombremos otro, como pasó con el MAS, que de alguna manera allí retomaron la senda y lograron vencer el golpe de Estado. Pero también con el Partido Socialista de Chile, Seguro, o en otros lugares también. hay tipos de sociedades en las cuales creo que también indica de que de repente en Bolivia, un país con menor, ¿cómo te voy a decir? No desde el punto de vista organizativo, pero de repente más pobre, con más planteo a la hora de cambiar y de Sí, pero luchar. hay una organización indígena Seguro. que está por arriba incluso del socialismo. Exacto, que tiene esa característica, que también los indígenas tienen ese formato de trabajo comunitario que nosotros no lo tenemos. Nosotros estamos... Hay un pequeño ejemplo para seguir, para estudiarlo. Y sí, tenés ahí varios ejemplos a nivel indígena. Bueno, hoy tenés los indígenas brasileros peleando por las tierras del Amazonas. Están peleando por nosotros. Y están peleando porque es el pulmón del mundo y nadie le da bolilla y cada vez lo destruyen más. Y bueno, y hoy ellos son los que están peleando. Y sin embargo encontrás otra sociedad de repente más clara, con cosas que son más lindas de poder decir, pero que no sienten en la lucha, ¿no? Está difícil. Hay que ver la cultura europea hacia con nosotros. Cómo permea todas eso. las clases sociales, esa cultura, yo qué sé, europea, anglosajona, como lo quiera llamar, nos va comiendo. Con ejemplos que tenemos para aprender de la derrota de los partidos socialistas en Europa. ¿Sí? Que han caído. Y otra de las cosas que de las derrotas de los gobiernos de izquierda no viene otro más de izquierda, viene uno de derecha o ultraderecha. Bueno, pues acá. ¿Cómo cambia la sociedad? O decir, una sociedad que uno entiende que ha ido evolucionando en los cambios y en el pensamiento, cómo en una campaña electoral y en una elección nacional termina votando un retroceso.
Eso es difícil de poder explicar, pero algo tiene que haber, porque la gente entiende, es la misma es la misma gente, prácticamente la misma persona que de 5 años que venía votando un gobierno en el cual venía trabajando por un gobierno más, no te voy a decir igualitario, pero en el cual todos pudiéramos estar un poco más cerca, el repartir un poco más lo que era lo que le llamamos la torta, más equitativamente, y vos de repente terminás votando por un gobierno en el cual lo primero que hace es agrandar la brecha. Y eso no es difícil es difícil de poder entender, pero tiene que tener sus explicaciones. Porque con el hecho de decir vamos a gobernar mejor, es un eslogan. De hecho, en poco tiempo... En muy poco tiempo. No es que gobernaron mejor, gobernaron para ellos. Hoy estamos hablando de que hoy se hablaba de que hay 3.000 millones de dólares en el cual se dice que se ahorró, pero se ahorró en las arcas de unos pocos. No fueron esos 3 millones de dólares que se van a distribuir entre los que están más jodidos, que es lo que veníamos pidiendo. Tuvimos durante la pandemia un gobierno que ahorró, pero no invirtió en su gente. Sin embargo, eso la gente no lo percibe tan fácil, no es tan, porque hay que ver que detrás de todo eso están parte del poder o el poder en sí mismo como expresión, son los medios de comunicación que van impregnando de que bueno, esto es gracias o por problemas de la pandemia, o por problemas de no sé qué, pero nadie lo entiende de que sea un problema de una política económica que están aplicando. Y bueno, no se entiende casi. No se entiende de esa manera. En algún momento se va a reaccionar, pienso, espero que sea de esa manera. Y hay un blindaje donde no se ve voces disonantes de esos grandes medios, donde se le haga una crítica de este punto de vista, no hacia el presidente, cómo estaba posicionado, qué cantidad de adeptos tiene, sino hacia dónde va la política económica, industrial, hacia dónde va la política hacia los trabajadores. Ese tipo de cosas no las encontrás en ningún medio. También es cierto que el que era pobre va creciendo a no tan pobre, pasa a capa media y también hace un quiebre, hace un clic. Y a lo mejor ahí hay que trabajar mejor. Creces porque pasó esto, pasó esto, pasó esto. Sí, no es que crezca porque tiene el autito, tiene una casa en la playa. ¿Por qué creció? ¿Dónde salió? Ese crecimiento viene de una mejor redistribución. Sí, está bien, pero el tema es que le llegue a la gente. Está bien, eso no le llegó a la gente porque entendió que aparte en determinado momento, ponele el de la clase media, se creyó que era clase media y que era un poquito más. Porque el hecho de su bienestar, ya el hecho, no tenía que andar luchando todos los meses para llegar a fin de mes, que ya había logrado un estándar de vida en el cual le permitía vivir de otra manera y no tener que estar luchándola, se la creyó. Lo que no entendió el por qué llegó a eso y por qué otros deberían estar llegando. Entonces ahí es donde está fallando, no solo acá, sino en otros lugares de América Latina, el partido político trabajando ideológicamente con esa población. ¿Y de qué manera hacerlo? Seguro. No, y lo otro también, ¿no? Que también cómo inciden los grandes poderes económicos en esto, ¿no? Cómo inciden en los grandes gobiernos. Poderes económicos estuvieron con el gobierno al frente y siguen estando ahora. Con todos han estado. Y han trabajado bien. Y te han ido llevando, y te han ido encerrando, y te han ido trabando en lo que en el concepto de qué tipo de sociedad querés. Pasa a decir, hay una empresa, yo tengo 5.000 puestos de trabajo, yo qué sé, ponele, vino UPM, trazó un alineamiento en el cual nosotros vamos a crear 3.500 puestos de trabajo, eso mueve la balanza. Eso ya te condiciona. Sí, hoy estamos moviendo la balanza, otro gobierno y estamos moviendo la balanza igual. Exacto. Hay miles de personas trabajando allí. Exacto, y eso condiciona. Ahora, va a ser algo que en determinado momento va a caer. Esos 3.500 personas. Liberio cuando estuvo por acá, cuando termine la construcción del tren, ¿dónde va a ir? ¿Dónde van a trabajar esos 2.000 o 2.800 personas que la construcción no puede ocupar?
en esta situación. Es más, con los colaterales son como 10.000, según nos dijo Diveria. Sí, o sea, directamente la construcción, que son 3.500 trabajadores, pero después todas las otras empresas chicas y todo lo que eso también mueve. Que abastece. Que es lo que abastece, lo que genera desde el carnicero al bolichero, al panadero. Siempre los que sustentan, incluso lo que hacen los hierros, Exacto. lo que hacen la madera. Todo. Lo que sustentan las maquinarias, lo que arregla la maquinaria de esos 3.800 trabajadores, 3.000. Eso también le va a dar un respiro a este gobierno que va a tener ese escape en lo que tiene que ver con la captación de empleo. Pero no porque esté originando desde ese punto de vista nuevas fuentes de trabajo o manteniendo o abriendo nuevos mercados. Está concentrando la riqueza cada vez en menos manos y eso no es bueno. Ahora, eso también lo hicimos nosotros. Digo, porque las cosas son como son, tienen que tener una aplicación. Durante 15 años también concentramos algunas riquezas y luego se hace difícil. Una cosa es cuando vos concentras la riqueza de tu ángulo, de tu punto de vista, de cómo seguir trabajando, es una manera, pero cuando lo agarra otro, la misma carretilla. No, nos pasó con el RPF cuando todos, o sea, en principio lo vimos bien, que todos poníamos en la balanza, cada uno en su justo lugar y proporcionalmente para poder colaborar en el primero en el plan de emergencia, aquellos 300 millones de dólares que pusimos para sacar a la gente, los más indigentes, los que estaban fuera del sistema, un montón de cosas. Pero después se vio, y ahí yo creo que hay un error, que no sé si es fácil de solucionar, pero no deja de ser un error, el hecho de que no todos poníamos la misma proporción. Porque hasta las capas medias ponían. Ahora, de las capas medias para arriba no ponían en la misma proporción que poníamos los demás. Y las capas medias también ponían, pero pataleaban. Pero pataleaban, pero ¿qué pasa? Si también los de arriba hubiesen puesto en proporción de lo que ponían ellos, Capaz que era mejor. ahí había alguna justificación de que todos poníamos partes iguales en poder sacar el país adelante. Pero cuando vos decís que los más ricos ya no ponen el mismo porcentaje tuyo, entonces vos no pataleás hacia arriba, pataleás hacia abajo. Vos le das esto, que no quieren nada, que son unos vagos, que no quieren trabajar, que le das un plan de emergencia, que le das una vivienda, no pataleás para arriba. Porque vos contra el que tiene el poder no vas a patalear. Esa clase media, ¿con quién pataleaba? Pataleaba y se estaba desconforme con el de abajo y con el gobierno que ayudaba al de abajo. Sin lugar a duda. Tenemos que inaugurar una red de luces. Venimos a Las Piedras, nos tenemos que ir. Bien, el 12 de este mes, octubre, vamos a estar inaugurando las luces en Barrio Talca, 29 focos que nos habían quedado del gobierno anterior en ese lugar. Vamos a estar inaugurando también... Barrio Talca, para los que están mirando fuera de Las Piedras, queda cerca del cementerio. Atrás del cementerio. Quedaría entre la calle Viviantería y... Vendría a quedar entre Doctor Puey, a la altura de Corfrisa, y Colinas del Mirador. Para arriba. Exacto. Es la misma línea, pero hacia el norte, vamos a decir. Viviantería tenía ahí luz, ¿no? Sí, ahí nos quedaba un pedazo de Talca. González. ¿Cómo? Tuyo, la de González, donde estaba el comité allá. Exacto. Estaba la calle Talca, un tramo, que ahí había un inconveniente con UTE, por eso no se había podido colocar, calle Viviantría y un fraccionamiento nuevo atrás de la casona de la Santa María que había ahí. Bueno, eso se fraccionó, se hicieron 3 calles y bueno, ahí se le puso luz y son las 29 focos que estaba faltando. Eso y con la cancha de San Luis, el Club Avifútbol, que se le está colocando el alumbrado por parte de la Intendencia, en el cual no tiene costo. O sea, la Intendencia hizo un convenio con todos los clubes de Avifútbol de Canelones, donde no va a tener costo el alumbrado de la cancha. No, eso no quiere decir que la sede sí tiene un costo que lo solventa el propio club, pero lo que tiene que ver con la luz, que es el mayor gasto, y donde realmente los gurises juegan de noche o practican de noche, eso es de costo cero. Y bueno, y después... ¿Cómo se regula eso si alguna cancha quiere hacer un campeonato nocturno de otra categoría que salga de los baby? Alquilar la cancha. Y eso ¿Quién queda paga la luz? La Intendencia. Bien. Todo lo que tiene que ver con focos de luces que están instalados en los predios deportivos, lo paga la Intendencia. Por último,
¿Cómo viene el tema de la vía férrea? Porque una de las ciudades más afectadas por el largo, por la dimensidad que tiene además de movimiento, ha sido la ciudad de Las Piedras y todo el túnel que están haciendo aquí. ¿Cómo viene la mano ahí? Desde el punto de vista de la obra viene con algunos pequeños atrasos, pero viene funcionando bastante bien. Ahora el televidente que me va a escuchar va a decir, sí, viene bien porque vos no lo tenés que soportar en el lugar de la obra. Está bien, yo digo que viene bastante bien el hecho de cómo podemos venir, vamos viendo la posibilidad de ir manejando la obra y tratar de que a los vecinos les origine el menor de los problemas. Eso no quiere decir que los problemas no estén y que muchos vecinos hayan tenido varios problemas en lo que tiene que ver con la obra. Pero por la magnitud que tiene la obra y todo lo que atraviesa el centro de Las Piedras, la venimos llevando bastante bien, digo, ¿no? Más que Eso nada, va a pasar todo por abajo, ¿no? todo va a pasar por abajo. ¿Dónde ingresa a sumergirse el tren? Y bueno, si lo venimos desde el sur, empieza a sumergirse en el Yauri, ya está pasando por debajo. Acá en Atanasio Sierra, ¿no? No, en Atanasio Sierra queda todavía es la única vía férrea que va a quedar. Pasa por debajo de Yauri y sale pasando Oliver Serén. Pasando Oliver Serén, pasando Corfrisa. Exacto, o sea que de los 11 cruces de vía férrea que teníamos, vamos a decir, de barreras, hay 10 que se eliminan, queda solamente Atanasio Sierra. Para nosotros es una comodidad. Para el pedrense que estaba acostumbrado a tener que parar 10, 15, 12, 8 minutos cada vez que pasaba el tren, y en algunas épocas mucho más, eso significa un adelanto. El hecho de que ya no, y el otro, que no va a haber la vía a la hora de cruzar, va a ser un cruce mucho más limpio, y bueno, la estación de tren va a estar subterránea también. ¿Cómo queda no, nos tenemos que ir porque ya viene Bleia. ¿Cómo queda lo del centro pareja? El centro pareja sigue queda intacto ahí. Queda intacto, igual que la estación y todo el predio donde estaba la giratoria, donde estaba la torre que estaba entre las vías de AFE y donde estaban la mayor parte de las 4 líneas de vía férrea que hubo en su momento, eso va a pasar a dominio de la Intendencia. Dicho sea paso, ¿cómo queda la feria que está allí en Palespino? ¿Va a quedar en el mismo lugar o sube arriba? No, sube arriba. Eso es uno de los trabajos que hicimos con los feriantes también, el hecho de poder hacer un parque seco, que se le llama, porque a esa altura no va a haber trinchera, ahí va a haber toda una explanada, que es donde está la estación, y hacia Francisco Soca y hacia Valle Ordóñez, gran parte también. ¿Tipo Verde de Montevideo? Sí, pero eso va a estar un poco más a la altura entre General Flores y Francisco Soca. Ahí se va a reinstalar la feria. En las mismas condiciones que está abajo, va a estar arriba. Gustavo, gracias por estar. Nos tenemos que ir porque ya viene el Bleia. Gracias a vos.